La sentencia que nos tocó fue la 1062 del 2000. Mi nombre es Daniela Gómez Vélez, María Camila Grisales, Melissa Cubillos. Y el tema se desarrolla de la siguiente manera. El ciudadano Néstor Raúl Correa de Henao, mediante la acción de inconstitucionalidad, demanda el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, en la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, la cual trata acerca de las acciones populares y demás disposiciones. El demandante considera que la norma demandada viola los artículos 2, 13, 29, 88 y 228 de la Constitución Política de la siguiente manera. Primero, las acciones de grupo protegen los derechos de primera, segunda y tercera generación, pero en el artículo 55 de la ley dicha solo menciona los derechos colectivos. Por lo tanto, esto da pie para que se protejan derechos no tan fundamentales para una persona. Viola el artículo 2 y el artículo 13 de la Constitución Política. El artículo 2 dice: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometen. En segundo lugar, da un ejemplo que ocurre en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, donde se presenta una acción de grupo por causa de una masacre, pero esa se debe regular a través de una acción de reparación directa. Allí se vulneran los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, que nos dicen lo siguiente. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilataciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Artículo 28. La administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley, y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. También considera que la norma demandada restringe lo dicho en el inciso segundo sobre los casos que se presentan en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política. El artículo 88 nos dice lo siguiente: la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Consideraciones de la Corte Constitucional. La Corte se declara competente para conocer y decidir sobre la acción de inconstitucionalidad. Se hace un estudio de constitucionalidad para determinar si ciertos derechos se limitan a la hora de instaurar una acción de grupo.
según lo instaurado en el artículo 88 de la Constitución Política. La Constitución Política tiene como principio fundante la dignidad humana, reconociendo a cada ciudadano derechos individuales, sociales, culturales y económicos, los cuales se garantizan por medio de mecanismos judiciales que amparan su protección, lo que posibilita a cada ciudadano acceder a la justicia. En las consideraciones, la Corte hace una diferenciación entre las acciones populares y las acciones de grupo, definiendo las acciones de grupo como aquellas que no tienen un contenido subjetivo o individual, que no persiguen un fin pecuniario y que no desean ser reparadas subjetivamente. Más bien lo que buscan estas acciones es la legitimación de un daño por parte del pueblo. Por el contrario de las acciones de clase o grupo, no hacen relación exclusivamente a derechos fundamentales o a derechos colectivos, sino que también tienen en cuenta aquellos derechos subjetivos que dieron origen en la Constitución. Lo que se busca es, a partir de la existencia de un daño, determinar si con el perjuicio que se dio es necesaria una reparación económica. Hay unos requisitos específicos de las acciones de grupo. El primero es la legitimación activa, lo que hace referencia a que debe probarse que aquella persona que instaura la acción o demanda tiene un interés jurídico en lo que está haciendo. El segundo es la legitimación pasiva, y es que esta acción debe dirigirse contra una persona natural o jurídica, ya sea de naturaleza pública o privada. Y la responsabilidad, que habla de que el daño debe ser uniforme y a un número plural de personas, y que viene a provenir de un mismo responsable o responsables, y que tiene que haber una relación de causalidad entre el hecho generador del perjuicio y el daño causado. La Corte también considera necesario hablar de los principios hermenéuticos a la hora de interpretar la ley, y dice que no es viable declarar que la norma es inexequible y retirarla del ordenamiento jurídico. Más bien lo que debe hacer la Corte es dictar una sentencia interpretativa condicionando dicha norma al texto constitucional. Finalmente la Corte termina diciendo: se persigue esencialmente salvaguardar al menos alguno de los posibles efectos jurídicos de la disposición demandada, de manera tal que se conserve al máximo la voluntad del legislador. Argumentos no jurídicos. Primero, argumentos sociales. En las consideraciones que hace la Corte, tiene presente que mediante todo tipo de acciones se busca proteger la vulneración de los derechos del ciudadano, con el fin de prevenir y resarcir daños, teniendo en cuenta la dignidad humana en la cual se basa el Estado Social de Derecho. Segundo, argumentos económicos. Como ya sabemos, el Estado promueve todo tipo de acciones para proteger los derechos. En este caso, la sentencia 1062 del año 2000 se refiere a las acciones populares que no tienen un fin pecuniario, mientras que las acciones de grupo se busca reparar los daños mediante una indemnización. Tercero, argumentos políticos. En Colombia los derechos se adquieren desde el momento del nacimiento. Estos tienen regulación constitucional y legal con el fin de mantener una equidad e igualdad entre los ciudadanos. Decisiones de la Corte Constitucional. La Corte declara inexequibles las expresiones derivados de la vulneración de derechos e intereses colectivos, con respecto al artículo 55 de la Ley 472 del año 1998, por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, la relación con el ejercicio de las acciones populares y del grupo, y se dictan otras disposiciones. Su interpretación y aplicación no se excluyen los demás derechos subjetivos que son igualmente amparados por las acciones de grupo. Discusiones. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho. El representante de este ministerio solicita que se declare exequible la norma demandada. Sostiene que la característica principal de la acción de grupo supone la protección del interés colectivo. Además,
es imposible determinarla desde un ámbito subjetivo o particular. Sin embargo, las personas que piden la protección o el amparo en un grupo en específico, simultáneamente también están pidiendo el amparo y la protección de sus propios intereses. Intervención del Ministerio del Interior. Este ministerio solicita declarar la exequibilidad de la norma censurada. Hace referencia a la intención del constituyente, que es desarrollada por el legislador. Se centró en darle la oportunidad a las personas que hubieran sufrido un perjuicio por acción u omisión derivadas de la vulneración de los derechos colectivos. Intervención del Ministerio de Desarrollo Económico. Aquí se reclama la exequibilidad de la norma Desde el último título. Otra vez. Intervención del Ministerio de Desarrollo Económico. Aquí se reclama la exequibilidad de dicha norma. Se manifiesta que no se hace vulneración constitucional en la norma, puesto que la Corte Constitucional manifiesta que este tipo de acciones se pueden instaurar no solo en derechos colectivos, sino todo tipo de derechos constitucionales que estén sometidos a algún daño que pueda ser indemnizado. Concepto del Procurador General de la Nación. Pide que se declare inconstitucional la norma demandada. La norma acusada hace una restricción que no corresponde a la naturaleza de la acción de grupos. Define las acciones de grupos como la obtención y el pago de la indemnización de los perjuicios ocasionados a un número plural de personas. Es la única causa admitida por la ley para poder ejercerlas.